¿Qué tal? Bienvenidos con todos, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la semana de la MIPE y a este webinar de diseño y dibujo de muebles con tecnología AutoCAD. Antes de comenzar con la presentación, les queremos comentar un poquito sobre el Sitio Madera. Nosotros somos el Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica de la Madera, un órgano técnico especializado en promover la innovación y competitividad de las MIPIMES del sector madera muebles. Contamos con diversos servicios para la mejora de la competitividad, como capacitaciones, certificación de competencias laborales, asistencias técnicas, desarrollo de producto y prototipos, laboratorios de productos terminados y análisis anatómico. Les vamos a dejar en el chat también nuestro número de WhatsApp y correo electrónico para cualquier consulta. También les hemos recordado que esta presentación va a ser grabada y luego va a ser publicada en nuestro canal de YouTube. Y luego también la PPT y la presentación se las vamos a pasar a sus correos que han indicado para registrarse. ¿Sí? Por favor, durante la presentación pueden guardar sus micrófonos y también sus videos para una mejor fluidez en la presentación. Y cualquier consulta pueden escribir en el chat también y al finalizar de igual manera pueden abrir sus micrófonos si es que la presentadora puede permitirles a dar si que tienen alguna pregunta o duda, ¿sí? Bueno, sin más preámbulos, le doy pase a Maika Zárate, que va a comenzar con la presentación. Maika. Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Maika Zárate. Soy arquitecta de interiores, tengo una especialización en diseño de muebles y objetos. Y bueno, a lo largo de mi carrera he tratado de especializarme e investigar sobre el uso de la madera y cómo desarrollarla en el diseño de muebles y objetos. Bueno, el AutoCAD es un software que es súper fácil con la práctica, tiene bastante teoría, hay bastantes comandos que facilitan el uso de este programa, tanto a nivel teclado como a nivel mouse. Usualmente el AutoCAD se utiliza para todo lo que son vistas 2D, planos, y algunos lo utilizan también para vistas 3D, pero no es muy cómodo. Lo bueno es que el AutoCAD es compatible con otros programas como SketchUp, entonces de alguna manera se puede importar, por ejemplo, los planos que se hacen en AutoCAD en SketchUp, abrirlos y ahí recién hacer los 3D. Así que el CAD, digamos que es un programa que nos permite ser bastante flexibles en el desarrollo de las vistas 2D y de algunas propuestas de otro tipo de vistas como isométricas o ortogonales que nos permiten ver como que un dibujo en perspectiva, ¿no? En general, CAD nos ayuda a hacer dibujos. Entonces vamos a ver como que una especie de base de lo que sería el dibujo en AutoCAD. Y vamos a tratar de, o sea, conmigo en la pantalla vamos a tratar de dibujar algunas cosas para entender cómo utilizar de manera más óptima el CAD al momento de plantear el diseño de un mueble o un objeto, ¿no? Entonces, empezamos, voy a presentarles mi pantalla. Pueden ir escribiendo cualquier pregunta o cualquier duda en el chat. Lisette y Joana me van a ir ayudando a hacerme llegar esas preguntas, pero con confianza vayan. Tenemos solamente un aprox de 40 minutos. No es mucho tiempo, pero vamos a intentar desarrollar. Lo que quisiera como que terminar al final de esta charla es que tengamos como una especie de lámina o cómo hacer una presentación de un mueble o de un producto en una lámina que nos permita leer el diseño de ese, ¿no? Vamos a primero entender qué son las proyecciones octogonales, qué es lo que se representa en un
en una plantilla o en una planimetría o en los dibujos que se realizan en AutoCAD, son básicamente proyecciones donde todos los rayos que se proyectan de este producto en 3D son perpendiculares al plano en proyección, ¿no? Consiste en representar cada uno de los lados del objeto, o sea, nosotros si rotamos un objeto podemos ver bastantes de sus lados y esas son las proyecciones ortogonales, ¿no? Sirve también para detallar cada lado, porque de hecho en un objeto o en un mueble los lados tienen diferentes detalles que ameritan detallarlos para poder producirlos, ¿no? Y dimensionarlos debidamente, o sea, ponerles las medidas necesarias para el producto. Bueno, también se le conoce como proyección diédrica, pero nadie lo utiliza, usualmente es el término octogonal, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos una forma, un objeto, que es casi como una L. Tenemos las líneas de proyección paralelas, es decir, las vemos paralelas. Y hacemos estas líneas de proyección hacia abajo, ¿no? Eso, digamos, es una especie de noción un poco más virtual de cómo sería esta proyección si es que tuviésemos que imaginarnos este producto o este mueble proyectado en la pantalla, ¿no? Cómo serían los dibujos, más o menos es ese tipo de noción virtual de eso, ¿no? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, este objeto, este cubo, que está destajado en ciertos lados, en ciertas vistas, y lo que nos va a permitir ese destajo es ponerle a cada vista un nombre diferente que nos permita luego traducirlo a los planos o a la lámina con la planimetría de cada lado o el detalle de cada lado de este cubo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en la vista A, que es la de aquí, ¿no? La vista frontal o el alzado. Entonces, es el color verde y el color amarillo lo que se va a representar en la vista ortogonal. En la B tenemos la vista superior, que está el color rojo y el color amarillo, que es prácticamente eso lo que se va a notar en la vista, ¿no? O en el plano. Tenemos luego la vista C, que es el lado derecho, que en ese caso es totalmente plano, ¿no? Tenemos la vista D, que es la izquierda o lateral izquierda, en este caso, que es todo el color celeste el que se va a ver representado. Y tenemos la vista E, que es la vista inferior, la vista abajo, que también es todo plana. Y tenemos la vista F posterior. Entonces vamos a ir con esto para comprender cómo es que se puede traducir este objeto al CAD. Entonces voy a compartir mi pantalla totalmente. Vamos a empezar ya como a... Entonces, este es el CAD. No sé si todos lo conocen. Nosotros tenemos aquí en el inicio las básicas, que son la línea, ¿no? Que yo puedo hacerle clic y automáticamente estoy dibujando una línea. Por ejemplo, lo bueno de CAT es que me permite, ¿no?, tener estos 90 grados por todos lados. Definirlo también y empezar a ver los grados o la precisión de los grados hacia donde yo, por ejemplo, si quiero hacer una línea de 45 grados, ahí ya me puede decir que la estoy haciendo 45 grados. Entonces tengo una línea y puedo hacer un cuadrado, por ejemplo, que le voy poniendo las medidas mientras voy escribiendo. Por ejemplo, ya cuando le agarran práctica, en vez de hacerle clic al icono, en el teclado ponen L. Acá mismo cuando le hago un clic, sé que la letra L me va a permitir llamar al comando línea. Pero como ven acá, todas las líneas están separadas. En cambio, si uso polilínea, que es el que le sigue, es como una línea o sea, que sigue, ¿no? Y que me permite, en este caso, tener un objeto entero,
o un trazado entero, ¿no? Y así vamos a ir viendo bastantes comandos que nos van a permitir resolver bastantes dibujos. Por ejemplo, aquí puedo hacer un círculo dentro del cuadrado. Si quiero hacer un arco, también es posible. Si no quiero usar ni línea ni polígono, puedo hacer un rectángulo. O sea, puedo utilizar el comando rectángulo y hacerlo de esta manera. Puedo hacer una forma un poco más libre, como lo es, perdonen acá. A veces estoy aquí, se va. Entonces. Luego tenemos los siguientes comandos, que es desplazar. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo este rectángulo y quiero moverlo, este es el comando para desplazar. Luego tengo el comando para girar. Tengo un comando para copiar también. Tengo un comando para copiar, pero como un espejo, a la misma distancia, con la misma medida, ¿no? Tengo otro para hacer ciertos, como que, por ejemplo, curvas en el dibujo, ¿no? Que me permitan hacerlo con un radio específico. Entonces todo eso es lo que me permite hacer AutoCAD solamente con estos comandos, ¿no? Ya después aquí tenemos el texto, que es donde empezamos a escribir las acotaciones, aquí donde empezamos a acotar. En verdad todo es como que nos permite tener ya una noción bastante completa de qué se trata este programa, ¿no? Entonces, lo que yo quería era que tratemos de comprender cómo traducir o cómo llevar este dibujo a, a AutoCAD. Entonces pueden ver mis dos pantallas en este momento. Entonces, si nosotros nos vamos a la vista A, que es el frontal o alzado, tenemos el color verde y el amarillo, ¿cierto? Entonces, si en este caso nosotros tenemos un cubo, démosle unas medidas como que de 10 por 10 centímetros. Entonces yo ya sé que todo el borde del cubo es obviamente de 10 por 10 centímetros. Puedo intuir que tal vez unos 3 centímetros sea el color verde que vemos en esta parte de acá de la vista A. Estamos en la vista A. Y luego hay otro color verde que es casi, yo creo que no tanto la mitad, puede ser como que un tercio de 10. Calculemos también como 3. Y luego tenemos el amarillo, que es un corte en diagonal. Por lo tanto, necesita ser representado, digamos, de otra manera que nos permita entender que hay un corte, ¿no? Usualmente se usan estas líneas que nos permiten entender que hay un corte en ese lado en esa cara, ¿no? Un corte en diagonal. Estas líneas suelen
hacerse punteadas, lo cual también me lo permite CAT. Cuando abro la ventana de propiedades, puedo elegir el tipo de línea. Por ejemplo, aquí en propiedades, me voy al tipo de línea, busco un tipo de línea, cargo la línea que creo que me pueda servir, me voy como que a la escala del tipo de línea. Vamos a ver con cuál me permite ver. Parece que eso no. Ahí está, ¿no? Entonces ya con esta proyección logro entender que en la vista A, esta parte, ¿no? Tiene un corte en diagonal o tiene una especie de elemento con una subida, ¿no? Eso es lo que me permite. Entonces en este momento lo que yo puedo ver aquí es la vista A. Puedo escalar también aquí el tipo de letra, por ejemplo, altura de texto, aquí está en 2.5, la puedo poner en 1.5 para que sea un poco más proporcional el dibujo. Luego, nosotros tenemos las capas, que también nos permiten diferenciar las líneas unas de otras por la profundidad en la que se encuentran en el objeto. O sea, lo que voy es que estas líneas en la vista A de esta parte verde están mucho más adelante que las líneas de esta parte verde de la misma vista A. Entonces, las líneas o las capas, o cómo yo organice mis capas, o sea, el grosor de mi línea me va a permitir entender de que hay líneas que están más adelante que otras. Por ejemplo, en este caso, como les decía, yo entiendo que tengo estas líneas más adelante que las otras. Por lo tanto, les daré un grosor diferente que me permita entenderlo. Y tal vez también un color diferente. Que podría ser el verde. A veces ciertas cosas como por ejemplo el grosor de las líneas no se logra ver aún en el dibujo, pero se puede ver ya cuando se hacen las impresiones, ¿no? Usualmente las capas se configuran para que al momento de imprimir un plano salga el grosor de las líneas y todo eso. Toda esa información que nos permite tener una lectura mucho más fácil y rápida del objeto en sí, ¿no? Entonces ya vimos la vista A, luego vemos la vista B, que es la superior o la planta, y nuevamente entendemos que es el cubo de 10 por 10. Y vemos que hay una especie de L bastante delgada, que es la roja. Que es más o menos así. Y luego tenemos toda la vista amarilla, ¿no? Que digamos ocupa todo esto. Creo que podría ser
Perdonen que a veces esto de aquí se mueve. Y es mucho más fácil verlo. Luego que ya tenemos, voy a moverlo un poco más porque creo que en cuanto a proporción, entonces esta de acá es la vista B. Luego tenemos la vista C. Que es totalmente plana, ¿no? Y luego la vista D, que es la izquierda, ¿no? En la tonalidad celeste. Que más o menos es así, ¿no? Porque vemos este corte de aquí y este de aquí. Pero lo que nosotros tenemos que entender es la profundidad también, ¿no? Entonces por eso es que les mencionaba la importancia de crear capas. Conforme, conforme iban dibujando en la creación de esas capas, se va a permitir dar un grosor, ¿no? ¿Cómo explico lo del grosor? Les muestro un ejemplo ya del plano de un mueble. Por ejemplo, este es un mueble, este es un escritorio que tiene unas puertas y están todas, todo está hecho en CAD. Entonces, por ejemplo, esta es más o menos la forma del escritorio, ¿no? Acá lo estamos viendo en una vista isométrica, que es más o menos en una perspectiva en diagonal casi a 45 grados. Entonces aquí lo que estamos tratando de ver es la vista frontal, ¿no? La vista frontal es la de aquí, o sea, la de adelante, el alzado, como les estaba mencionando. Y aquí están las acotaciones. Entonces no sé si logran ver que algunas líneas son más gruesas que otras. Por ejemplo, esta de aquí es más gruesa porque está un poco más adelante. Esta de aquí ya no tiene línea porque está un poco más atrás. Y así es como se van diferenciando las líneas en este caso, ¿no? Por más de que en el CAT estén hechas a color, porque es nada más para diferenciar un tema de dibujo, al momento de hacer una impresión, ya se puede configurar al blanco y negro, ¿no? Entonces, en este caso hay una vista frontal del mueble cerrado, pero también hay una vista frontal del mueble abierto, donde se ven más detalles, donde ya hay información
de la parte interior del mueble, ¿no? Donde también se ve cuánto ocupan, en este caso, las puertas de este escritorio al momento de abrirse. Entonces yo ya puedo entender de manera más completa la dimensión que ocupará en el espacio en este mueble, ¿no? Hay detalles también como los espacios entre las puertas que me van a permitir poner la mano para abrir las puertas porque no tengo ningún jalador. Entonces ya desde ya estoy comunicando en este plano y en solamente esta vista frontal bastante información y detalle de este escritorio, ¿no? También estoy hablando de las bisagras que me van a permitir abrir y cerrar el mueble, ¿no? Que son estas bisagras empotradas, que son unas bisagras cilíndricas, ¿no? Y todo esto se va poniendo información por medio de anotaciones. En este caso, yo utilicé letras que me permitían tener una especie de leyenda y ser un poco más ordenada. ¿Por qué? Porque si ponía la vista frontal del mueble cerrado y la vista frontal del mueble abierto, podía tratar de entender qué es lo que está variando al abrir el mueble, ¿no? En este caso tengo esta puertita, que digamos es la puerta A, la puerta superior que se abre hacia arriba, la veo cerrada y luego la veo abierta, y tengo la misma lectura, entonces por un tema de orden, ¿no? Hago este tipo de anotación, en vez de poner puerta superior aquí exactamente, lo llamé por una letra, ¿no? Para tener un poco más de libertad al momento de leer, porque lo que más quiero ver es el dibujo o entender el dibujo, ¿no? Luego, por ejemplo, tengo que la C es la puerta inferior que se abre hacia abajo, que es la puerta más grande. Y estas líneas de aquí que vemos en diagonal son las proyecciones que me dicen que esa puerta se abre. Igual que acá, ¿no? Acá, o sea, si nosotros estamos abriendo una puerta hacia arriba, vamos a notar que hay como una ampliación de las cosas, ¿no? Entonces, esa proyección, que no tiene que ser exacta, sino nada más es como una especie de lenguaje que me permite entender en el plano, esta puerta se abre, ¿no? Entonces, todas las piezas las podemos ver ya con el mueble cerrado, tanto como con el mueble abierto. Igualmente repito en estas isometrías, en estas vistas isométricas, que estas vistas sí las saqué, por ejemplo, de SketchUp, y las pude exportar y llevarlas a AutoCAD para incluirlas aquí, ¿no? Luego, por ejemplo, nosotros tenemos lo que sería la vista lateral, ya sea derecha o izquierda del escritorio, ¿no? La vista de costado, que esta es alzada. Alzada quiere decir que no la tocas, es simplemente como si vieses el objeto ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ve cuando vemos este lado del escritorio? Las dos patas, el ángulo de la pata delantera y la cara lateral, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que yo cortara, ¿no? Imaginariamente, si pasara un serrucho así, por este lado del mueble, ¿no? Para ver un corte, casi como, ¿no? Como partir una torta. Y al cortar, lo que yo veo es el espesor de la madera que estoy utilizando, cómo se unen cada pieza, ¿no? En este caso, esta puerta, puedo ver que tiene dos piezas, puedo ver ya el espesor de la madera que voy a utilizar, puedo ver cuál va a ser la posición de cada puerta, comprendida a la cerrajería que voy a utilizar también. Por ejemplo, puedo ver el detalle de que aquí estoy incluyendo un tomacorriente porque lo que yo quiero es que este escritorio se conecte directamente a un tomacorriente, ¿no? En vez de tener tantos cables, yo estoy como diseñando un
vacío, ¿no? Que lo podemos ver aquí en la isometría, que es un espacio en lo largo del mueble que me permite que salgan los cables, se conecte directamente en esta parte y de la pata salga un cable que se conecte al tomacorriente. Entonces todos esos detalles los estoy incluyendo en los planos, ¿no? En este caso, nosotros estamos viendo la vista lateral, de un corte de la vista lateral con las puertas cerradas. Y ven que todo lo digo tal cual, o sea, en el plano, todo lo digo tal cual, ¿no? O sea, es un corte, el corte A, porque estoy cortando, acá digo dónde está el corte A. Este es el corte A. ¿Ven esta flecha? Entonces, todos los planos se comunican, ¿no? Por eso es que es importante como que tratar de verlos todos a la par, ¿no? Entonces, este corte A, con las puertas cerradas, me permite ver ese nivel de detalle del espesor de la madera, de bastante información de ese tipo. Y el corte A, con las puertas abiertas, me permite ver cuál va a ser la rotación o lo que va a ocupar esa puerta al abrirse, y cómo quiero que quede el detalle de la puerta inferior al abrirse y quedar todo el escritorio abierto totalmente, ¿no? Y no sé si pueden notar aquí qué es lo que les hablaba de las capas y la configuración de las capas, que es que me permite hacer un grosor de estas líneas. Entonces, yo entiendo que estas líneas están más adelante que estas de acá que están para atrás, ¿no? A ver, voy a responder algunas preguntas para no solamente hablar. Yo recomendaría sí que relacionen un poco más el CAD con el SketchUp. Es mucho más compatible, es mucho más fácil, de hecho. Lo que te permite es dibujar con libertad en SketchUp. SketchUp lo fácil es que tú puedes ver las vistas, ¿no? Y hasta cortar las vistas, y digamos que te va a botar casi esta información que en el caso de AutoCAD la hice línea por línea, pero SketchUp es posible dártela como que casi regalada, ¿no? Entonces yo diría que sí, SketchUp es una buena manera, es una buena manera también de entender cómo traducir el 3D al 2D, ¿no? Entonces, más o menos lo que yo quería lograr con estos planos era que ustedes entiendan un poco cómo podemos utilizar el 2D o el CAD para hacer estas láminas en donde se ve a detalle cómo resuelvo o cómo comunico cómo quiero construir un mueble o cuáles son los detalles de ese mueble. Entonces, ven que no solamente se trata, en el caso, por ejemplo, del hecho de hacer un cubo, de solamente las líneas del cubo en general, ¿no? Sino de ser mucho más específico, mucho más detallista, de aprender a utilizar los diferentes comandos, en el caso de las capas, para poder diferenciar esto de las profundidades de las líneas, por lo tanto entender los destajos, los cortes que tienen los objetos en su forma, ¿no? Para ser comunicados a través de los planos. Y lo interesante es que, no sé si es que con esta información o con este ejemplo, logro compartir con ustedes lo fácil que es como que trabajar con CAD. Simplemente es entender un poco mejor o relacionarnos un poco mejor con los objetos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo esta tablita, ¿no? Empezar a observar como que también por acá tiene unas curvas, ¿no? En las puntas, entonces toda esa información al ser traducida al plano es mucho más
comprensible, ¿no? Por ejemplo, la diferencia de esta tablita con esta es que esta tiene un poco, o sea, variedades de madera, entonces en el plano lo que yo tendría que especificar es el tamaño de cada madera, ¿no? Cada cuánto. De repente también puedo utilizar el hatch, que es como que esta especie de patrón o color que se le puede dar para darle una base, una profundidad también a los objetos, ¿no? Y ya cada uno empieza a ver su manera de comunicar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en AutoCAD te permite tener el sombreado de la forma o del dibujo, como que con líneas o círculos. En este caso yo lo que quise era nada más entender un poco la profundidad del objeto, ¿no? Y diferenciar qué cosas estaban arriba y al costado y por otro lado. Entonces solo utilicé para tratar de comunicar esa profundidad o la tridimensionalidad del objeto, utilicé tres colores, ¿no? Que es el color de la lateral, que es un gris intermedio, el color de la parte de arriba, que es un gris más intenso, que son todas las vistas hacia arriba, y el color de la parte frontal, que es un gris ya un poco más claro, ¿no? Claro, ustedes se referían a la L porque está invertida, claro. Sí, bueno, la pueden rotar también, ¿no? Pero es como que igual si vas rotando el cubo, o sea, imagínatelo en físico delante tuyo, si vas rotando el cubo también este tipo de vistas van a cambiar, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos esta proyección ortogonal, que es cuando empiezas a proyectar cada punto de los objetos a este plano recto, ¿no? Y lo que proyectas es la visual, que es más o menos lo que hemos estado haciendo con el cubo, ¿no? O sea, si tú fueras o vas moviendo el cubo, ¿cómo logras estas vistas 3D en 2D? Más o menos así, ¿no? Proyectándolo hacia el ángulo recto. Entonces aquí es lo que veíamos más o menos con el escritorio, es lo que sucede un poco con los muebles, ¿no? Yo tengo esta vista global del mueble, ¿no? Y ya puedo notar que hay una vista superior, que es la vista de planta, que está acá, la vista inferior, que es la vista desde abajo, donde yo voy a entender el espesor de las patas, ¿no? Las vistas laterales, que usualmente se repiten, ¿no? En algunos casos, en el caso del cubo vemos que no, por lo tanto, sí es importante como que hacer las dos vistas laterales, ¿no? No solamente quedarnos en una, porque también se pueden hacer detalles diferentes en las vistas, ¿no? La vista posterior, que es la vista de atrás, ¿no? Posterior. Y la vista, bueno, acá ya están todas, y la vista frontal, ¿no? Que es la de adelante. Entonces, si nosotros nos ponemos en este plano virtual en el que vemos el objeto global como dentro de un cubo y empezamos a rotarlo, podemos desglosarlo en planos o en vistas 2D de esta manera, ¿no? Lo mismo sucede con este objeto, ¿no? Con esta silla, que es una especie de mecedora. Aquí la veo como que en una perspectiva. Si la miro de arriba, veo la vista superior o la vista en planta. Si la veo de abajo, veo la vista inferior, que son hasta los detalles de las patitas de apoyo, ¿no? De aquellas cositas que se irán poniendo como detalle para el soporte de la parte inferior. Veo la vista frontal, ¿no? El detalle hasta de la esponja, la vista posterior, que es la vista de atrás, y la vista lateral, que en este caso derecha e izquierda son iguales. Entonces, como les dije, tenemos estos comandos que son los más importantes, y eso es básicamente como uno se podría desarrollar en AutoCAD.
el tema de las capas es bastante importante. Digamos que cuando uno empieza a explorar las capas ya tiene un nivel un poco más avanzado. El fin más o menos de esta charla es invitarlos a ustedes a disponer su tiempo a llevar un curso de CAT. Nosotros ya hemos dictado uno aquí. Estamos ya viendo si es que se va a proponer alguna fecha próxima para otro. Entonces, ya los cursos aquí se están haciendo de manera presencial, así que si es que se pueden dar un tiempo para llevar el curso de AutoCAD, sería ideal porque a veces eh, necesitamos comunicar nuestras ideas de una manera un poco más técnica. Y también empezar a ponernos al hilo, ¿no? O en paralelo a lo que la tecnología pide también, ¿no? O los avances tecnológicos piden, ¿no? SketchUp es un programa un poco más fácil, que de pronto también les va a permitir o sea, intercalar estos dos. También tenemos planificado dictar el curso de SketchUp, así que estén atentos también para cuando lancemos ese curso. Entonces, nada, el fin de esta charla, como les comentaba, es invitarlos a pensar en disponer un poco de tiempo, ganar un poco más de experiencia, eh, para poder comunicar sus ideas, sus diseños, utilizando el programa de AutoCAD. Eh, Abriendo también la posibilidad de utilizar SketchUp, que es un programa en 3D que también les va a permitir compatibilizar los dos y utilizar los dos. Y finalmente, el resultado de ese aprendizaje es tener láminas o planos que nos permitan comunicar nuestras ideas, ¿no? Que eso finalmente es lo que se busca con este tipo de programas. No sé si alguien más tiene una pregunta. Uy, lo amplié. El curso sí, o sea, el curso no es que esté orientado realmente solo a madera, o sea, es como que una especie de introducción a el dibujo en AutoCAD específicamente, ¿no? No directamente hacia el uso o diseños en madera, sino a entender el AutoCAD. La enseñanza es desde cero, sí, efectivamente. Como ven, hay bastantes comandos, bastantes cositas que hay que aprender, que hay que tener primero una noción un poco teórica para luego pasarla a la práctica, ¿no? Lo que yo intenté hacer es mostrarle como que en verdad no es tan complicado, o sea, se trata de nada más líneas, unir esas líneas, crear las formas y, como les digo, estar atentos a los objetos que querramos dibujar en este programa, ¿no? En el caso de AutoCAD, no es un programa gratuito, o sea, se puede tener de manera gratuita un tiempo y luego tengo, se pierde el tiempo del programa gratuito y tienes que, obviamente, es preferible tenerlo pago, ¿no? El SketchUp sí es gratis, así que eso sí. En el caso de la información teórica de CAD, eso sí les voy a pasar. Los planos que ven ahorita, de hecho, se los podría pasar también, pero igual son una información un poco más como de autor, así que pueden aprovechar en tomar nota también. Sé que hay cursos virtuales de CAD también, no sé quién exactamente los hace, ¿no? Pero podrían ir averiguando también, ¿no? Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Y si sobre
Bueno, como les comenté, el último curso de AutoCAD se dictó hace como una semana, se terminó de dictar. No tenemos una fecha aún confirmada de si se va a volver a dar, pero lo que sí tenemos es el curso de SketchUp, que se va a iniciar el 15 de junio. Les voy a dejar el número de WhatsApp. Lo vas a poner. Lisette nos va a ayudar poniendo las fechas. Yo voy a ponerles el número de WhatsApp con el que se pueden comunicar con nosotros para... para solicitar más información sobre el curso. Denme un momentito para poder pasarles el número. Sí, por favor. No, el de SketchUp no. Ahí está el número, lo acaban de poner. Por ahí nos pueden escribir por WhatsApp. El curso de SketchUp no es que esté orientado directamente a madera, pero sí se hace el dibujo de un mueble, ¿no? Entonces digamos que sí está orientado al rubro mueble, ¿no? No necesariamente madera, porque podemos hablar pues de sus derivados, ¿no? Como melamine. Pero por ejemplo, en el caso de si que quisiéramos hablar de metal o algo así, ya es un nivel un poco más avanzado porque amerita aprender un poco más de curvas. Claro, en ese caso, bueno, mi recomendación es que para objetos un poco más curvos, con formas más orgánicas, como carteras y billeteras, sí creo que deberías apostar por un curso como 3D Max. Es mi consejo como diseñadora, ¿no? 3D Max es un poco más, te permite ser mucho más flexible en construir ese tipo de formas, ¿no? Bueno, también vamos a dictar un curso del SolidWorks, que es como que más orientado sí, hacia el rubro muebles, madera, ¿no? Que ese sí es un programa un poco más complejo y que sí amerita tenerlo en presencial. Eso también lo pueden consultar por WhatsApp. El traje Max es bien complicado, por lo tanto sí necesitas como que iniciar de cero, ¿no? Meterte un curso que haya desde básico, intermedio y vayas avanzando, ¿no? Sí, ajá. En el caso de SketchUp sí se enseña desde cero, ¿no? Desde la idea del plano, ¿no? Y ahí conforme va avanzando el curso vas levantando el mueble en 3D, ¿no? No necesariamente desde una plantilla, o sea, tú vas avanzando también a tu ritmo, pero siguiendo obviamente cómo van yendo los módulos del curso, ¿no? No, 3D Max no. Bueno, eso es todo desde mi parte. Muchísimas gracias por haber participado de esta charla técnica. Los invito a involucrarse un poco más en la intención de comunicar sus diseños, comunicar de alguna manera sus dibujos, ¿no? Aquellos dibujos que tienen a mano alzada probablemente, por medio de AutoCAD, eh, puedan complementarlo también con SketchUp. Y bueno, no necesariamente ese, ¿no? El curso de SolidWorks, ¿cuándo es? ¿No? Ese todavía estamos programándolo para el mes de junio. Ya les estaremos indicando las nuevas fechas también. Asimismo, también el día de mañana va a iniciar un curso gratuito de selección de la calidad de la madera. Podrían participar también. Ahí envío el link de inscripción.
Bien. Y también, si van a participar, llenan el link de la declaración jurada para poder tenerlos en cuenta al momento de del ingreso, ¿sí? Los PPTs de las sesiones de la mañana y del día de hoy van a ser enviados por correo electrónico, ¿sí? Y asimismo también las grabaciones y todo. También va a estar en el canal de YouTube del CITE. No puedo. A ver. Ahí está el link de la declaración jurada, si es que van a participar el día de mañana. Son 3 días de capacitación, el miércoles, el jueves y el viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Estas clases sí son presenciales y bueno, van a aprender todo el tema de la selección de la madera, anatomía de la madera, identificación de especies. ¿Sí? Listo, que tengan muy buena tarde, gracias por su participación. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta luego.